Hay una pregunta que nadie quiere hacer, pero que está tocando ahí el aire en nuestra cultura. Una pregunta que suena provocadora, pero que en realidad es profundamente honesta. ¿Por qué vivimos en una época con más libertad que nunca y al mismo tiempo en la época que más soledad sufrimos? Piénsalo por un momento. Nunca ha habido en la historia reciente o contemporánea o anterior una época como la que vivimos ahora. Nunca habíamos tenido más independencia económica, nunca habíamos tenido más libertad sexual, más discurso de empoderamiento, nunca habíamos tenido más autonomía personal. Sin embargo, el día de hoy vivimos con más depresión, con menos autoestima, con más rupturas de pareja, con más desconfianza entre hombres y mujeres, más desinformación entre lo que es ser hombre y ser mujer, más hijos creciendo sin la presencia de sus padres, como que algo no termina de encajar. Hoy vamos a hablar de por qué cuando una revolución promete liberación, lo normal sería el resultado de una vida humana más plena, más estabilidad, relaciones sanas, más sentido común, más sentido pleno, más propósito, de hecho. Pero lo que estamos viviendo en muchas sociedades occidentales es exactamente lo contrario, una profunda crisis de relación entre hombres y mujeres. Y esta crisis no se manifiesta solo en debates ideológicos o en redes sociales, se manifiesta en situaciones más concretas. Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de Viernes de Varones. Les saluda su servidor de siempre, Edwin Vargas. Qué gusto estar por aquí de regreso después de unos problemitas técnicos que hemos estado teniendo y de calendario. Pero creo yo que ahora sí, estables ya después de varios meses enfrentando problemas, creo que por fin vamos a encontrar estabilidad, así que quédense porque el día de hoy continuamos con No Filter Needed. Faltan un par de episodios más, pero hoy estamos hablando de la mal llamada revolución feminista, más bien, de la implantación de la ideología feminista, pero no como se hace comúnmente, sino desde una postura mucho más históricamente honesta, vamos a decirlo de esa manera, en la cual porque hoy vamos a analizar el contexto en el que los hombres ya no saben qué significa ser hombres, las mujeres que ya no saben qué esperar de los hombres, relaciones que empiezan con intensidad pero terminan rápidamente en desgaste, sospecha y ruptura. Analizamos una tensión permanente que hay a día de hoy entre ambos sexos, pero también, sobre todo, vamos a analizar la palabra delicada a día de hoy, feminismo. Porque para algunos el feminismo es sinónimo de justicia histórica. Para otros, como muchos podrán pensar, es una ideología que ha destruido la relación entre hombres y mujeres. Yo creo que al comienzo no era tanto una ideología como un hombre que enmarcaba distintas luchas, justas o injustas, necesarias o innecesarias, pero en un momento pues no nació como lo que hoy conocemos, sea como sea, bueno o malo que haya sido el feminismo en su origen, no nació como lo que hoy ya lo veremos, porque la realidad, como suele pasar en temas profundos, es mucho más compleja que dos caricaturas, ¿no? Que estas dos caricaturas, la justicia histórica o la ideología pura y dura. Porque ni todo el feminismo ha sido una catástrofe cultural, ni todo lo que se presenta hoy como un feminismo es realmente una defensa de la mujer. Es más, este servidor de manera puntual ya piensa que en realidad el feminismo a día de hoy ya no existe como tal y lo que deberíamos de optar es por un tipo de lucha mucho más concreta e integral acerca de una verdadera igualdad e igualitarismo en la diferencia de los géneros. Pero me lo reservo por una opinión personal, déjame en los comentarios si tú también piensas algo similar. Eso, este episodio no quiere ser un ataque, al contrario, pero tampoco queremos ser ingenuos, caballeros. Lo que vamos a intentar hoy es hacer algo mucho más difícil y a la misma vez un ejercicio de honestidad que casi nadie hace, pero que es mucho más necesario. Vamos a pensar con honestidad histórica, pensar con honestidad antropológica, pensar también desde una visión cristiana del ser humano, porque querramos o no, este podcast también responde a una identidad católica, a una identidad cristiana. Porque antes de reaccionar emocionalmente a una ideología hay que hacerse preguntas mucho,
más fundamentales. Preguntas como las siguientes. ¿Había injusticias reales contra la mujer en la historia? ¿El feminismo nació como una respuesta legítima a alguna de ellas? ¿En qué momento ese movimiento cambió de dirección, si es que cambió de dirección en algún momento o mostró su cara? Porque hoy, en nombre de la liberación, muchas veces terminamos generando más confusión que libertad. Y es que creo yo que en este mes que se celebra el 8 de marzo, de manera general, en el día a día, a todas estas preguntas sin contestarlas, sin ponerle atención, sin saber el origen de todo esto. Pero también hay otras preguntas que nosotros como hombres no podemos evitar, porque sería muy cómodo echarle toda la culpa a una ideología. Suele pasar. La pregunta incómoda también puede ser esta, ¿no? ¿Qué parte de esta crisis es responsabilidad de nosotros los caballeros? Siendo objetivamente honesto, no el mal llamado patriarcado que se quiere imponer haciendo pasar que los hombres hemos abusado de alguna manera de ser hombres para humillar a la mujer, o del cual nos oponemos, pero sí, o sea, ¿cuál sería nuestra responsabilidad en todo esto? Si lo hubiera, y si la hay, ¿cuál es? Porque mientras algunos discursos ideológicos han atacado la masculinidad, también es cierto que muchos hombres han abandonado la responsabilidad, el liderazgo, la madurez. Así que en este episodio no vamos a hacerlo a modo de guerra de los sexos. Somos, en ese sentido, mucho más prácticos. Vamos a intentar separar lo que fue una lucha legítima por la dignidad de la mujer de lo que hoy se ha convertido en algunos casos en una ideología que niega la naturaleza humana. Vamos a preguntarnos algo aún más profundo. Si la guerra entre hombres o mujeres nos ha dejado más solos, ¿no será que hemos olvidado algo esencial en quién somos nosotros o sobre quiénes somos nosotros? Y sobre todo, ¿para qué existimos el uno y el otro? O el uno para el otro. Cualquiera de las dos preguntas es legítima. Y vamos a iniciar en el siguiente bloque a indagar en estas preguntas que nos hemos planteado en esta introducción. Para poder pensar con este tema con honestidad, hay que empezar por algo que muchos hombres prefieren no decir hoy, pero que aterrizado a una realidad histórica podemos decir que sí, hubo injusticias reales contra la mujer en la historia, pero no como se piensan. Creo yo que eso intentarlo, ¿no? Negarlo no solo sería intelectualmente pobre, pero también sería injusto. Porque durante muchos siglos en muchas sociedades las mujeres tuvieron acceso limitado a educación formal, a participación política y a ciertos derechos civiles básicos. Derechos que se fueron también, es que hay que formularlos como lo que son, modernos, ¿no? Veamos, hoy concebimos la sociedad como algo global, como en un entendimiento en que los derechos son en muchos sentidos globales también y se entienden que deberían de ser uniformes en todas las sociedades del mundo. Sin embargo, viendo con esta visión moderna el pasado, nos podemos encontrar con injusticias que no eran entendidas como tales. Nosotros a día de hoy podemos decir sí, son injusticias, pero valga decir que hay contextos en los que este pensamiento todavía no había sido incubado siquiera. Por ejemplo, a ver, en 1848 en lugar la Convención de Seneca Falls era el inicio del movimiento feminista organizado. Ahí se redactó la famosa Declaration of Sentiments, inspirada en la Declaración de Independencia, donde se denunciaban restricciones legales y sociales que afectaban a las mujeres. Entonces, estamos aquí ante un despertar de una conciencia no solo del feminismo, sino también de la sociedad en su complejidad, ¿no? En su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el acto es la Declaration of Sentiments, la Declaración de Sentimientos, está inspirada en la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución de Estados Unidos se recogen derechos fundamentales para los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad empieza a despertar hacia un consenso en el que hoy vemos todos más o menos lo mismo. Podemos decir entonces que esas realidades históricas empiezan a existir también en la conciencia colectiva en la medida que las sociedades se han ido transformando.
En ese momento, por ejemplo, las mujeres casadas en muchos estados no podían poseer propiedad legal independiente de sus maridos. Pasa también, y hay que decirlo, que las propiedades se ganaban, ya sea con dinero o a través de disputas legales o por las disputas de poder, vamos a decirlo, peleas dentro de la sociedad o contra invasores. Estos títulos de propiedad muchas veces era muy difícil ganarlos para las mujeres porque ellas no peleaban la guerra, no poseían puestos políticos, ellas no heredaban esas tierras. Entonces también hay que entenderlo como lo que era, que si bien es cierto que todos deberíamos de tener derecho a la propiedad, en ese momento había un contexto que también alimentaba eso, no porque fuera el hecho de ser mujeres. En este despertar las mujeres se dan cuenta de que sí pueden hacerlo y empiezan a agruparse, a tomar conciencia de que en el mundo que se va desarrollando con la tecnología, con la técnica, el mercado libre, con el capitalismo andante, e incluso el apoyo eclesiástico, ellas empiezan a ordenarse, ¿no? Las mujeres casadas en muchos estados, insisto, no podían tener propiedad legal, pero tampoco podían votar. Valga decir que en muchos estados, incluyendo Estados Unidos, en algún momento votaban aquellos que podían ir a la guerra o aquellos que habían heredado algún puesto político, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? En aquel momento, mucho del futuro de las naciones caía sobre aquellos que podían batallar por por esa nación o que en algún momento, en ese momento tenían el poder, en el momento en que se hacen repúblicas, porque antes eran imperios. Valga decir que, a ver, en la medida en que se fue republicanizando, las mujeres fueron despertando a el derecho que podían darles estas sociedades republicanas que fueron fundadas por hombres patriotas que pusieron derechos civiles en una constitución. Yo no estoy diciendo que gracias a los hombres, valga decir que hay un despertar que nace incluso desde el vértice, ¿no? Desde arriba, y que quiere contrastar con los imperios de antaño. En Europa, en Estados Unidos tampoco podían acceder a la mayoría de las universidades. Óigase, mayoría, ya había acceso a las universidades, incluso desde la época medieval. En España, en Inglaterra, en muchos otros países, muchas mujeres accedieron a la universidad, incluso dieron clases. Busquen ahí, se van a dar cuenta de muchos casos, pero bueno, va. En Suiza y particularmente en Europa, en las sociedades del siglo XIX y XX, también hubo un progreso paulatino. En Suiza, por ejemplo, como les decía, un país que hoy asociamos con una democracia avanzada, derecho al voto femenino a nivel federal no llegó hasta 1971. Y en algunos cantones fue más tarde. Incluso el último, en el último lugar en Suiza, donde el sufragio femenino se reconoció, llegó hasta 1999 a través de una decisión del Tribunal Federal. Entonces, esto nos recuerda algo importante, ¿no? Las sociedades cambian lentamente. Y algunas reformas sociales nacen porque hay problemas reales que necesitan corregirse. A ver, ante el descenso de la cantidad de guerras, digamos, por territorios, porque las naciones se van asentando ahora, podemos ver hacia adentro y se pueden ir viendo nuevos espacios, perfiles que se pueden abrir y las sociedades empiezan a cambiar, no por el feminismo, sino que al contrario, porque hay estos espacios, se puede empezar a pensar de esta manera. Son los espacios los que crean los movimientos porque las personas los detectan y se empiezan a juntar acerca de ese contexto. En este sentido, la primera llamada ola del feminismo de finales del siglo XIX y primera década del siglo XX tenían reivindicaciones bastante claras y en muchos casos razonables. A ver, las enumeramos: derecho al voto, acceso a educación superior, seguridad jurídica propia, participación en la vida pública. Estas cuatro cosas son razonables y cualquier nación del mundo occidental que se considere una democracia tiene ya estas cuatro cosas fundamentales para todas las personas que componen su sociedad, sea hombre o mujer, y de una edad razonable de entrada en razón de los 16 años en general en adelante, hasta que se pierde la razón por la senilidad de la vejez. Entonces, vemos que en realidad
habían razones de mérito para empezar a pensar que un movimiento pudiera ayudar a acelerar estos cambios que paulatinamente se iban dando, porque la gente detecta los espacios para ocuparlos. Eso es algo natural, porque pasó en la música, pasó en el arte, pasó en la política, pasó en la política nacional e internacional, pasó en la economía. Es decir, indudablemente iba a acontecer, llamase feminismo, fuera a llamarse mujerismo, iba a acontecer de una manera u otra. Porque en este momento estamos en una sociedad que se está asentando y que se van viendo sus espacios. Hasta este momento no estamos hablando todavía de una revolución antropológica. Estamos hablando de derechos civiles, que se entienda esto, por favor. Y de hecho, muchas de estas reformas, como mencionaba anteriormente, fueron siendo ampliamente aceptadas en casi todas las democracias occidentales. Hoy nadie seriamente, o sea, alguien que sea, a ver, que tenga una lógica, que tenga un razonamiento ético normal, nadie discute seriamente que una mujer pueda estudiar, votar, trabajar o participar en la vida política. Eso ya forma parte del consenso básico de nuestras sociedades. Y para este servidor, más o menos por ahí debería de haber finalizado el feminismo y empezar una transformación social mucho más integral. Pero bueno, ya veremos más adelante qué pasó. Pero porque aquí empieza a aparecer una pregunta interesante. ¿Por qué si el feminismo porque si el feminismo, perdón, nació como una lucha por derechos civiles concretos, ¿por qué hoy la conversación ya no gira en torno a derechos, sino a identidad? A ver, quieren hacer pasar como que las mujeres no tienen los mismos derechos, pero al final del día todo se traduce hacia eso. ¿Cómo pasamos de reclamar acceso a educación a cuestionar qué significa ser mujer? ¿Cómo pasamos de exigir igualdad ante la ley a negar la diferencia entre hombre y mujer? Ese cambio no ocurrió, señores, de la noche a la mañana. Y para entenderlo, tenemos que mirar lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX. Aquí aparece lo que los historiadores llaman a día de hoy la segunda ola del feminismo. En 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir escribió un libro que marcaría profundamente el pensamiento feminista, El Segundo Sexo, así se llamaba el libro. Este libro es famoso por una frase en particular. La frase es la siguiente, la voy a leer textualmente. No se nace mujer, se llega a ser. Si lo han escuchado o leído o visto o racionalizado de esa manera a día de hoy, quiero que sepan que esto comenzó en 1949. Esta frase parecía en principio una reflexión filosófica sobre los roles sociales. Dígame. Pero con el tiempo abrió la puerta a algo mucho más radical. La idea de que la identidad sexual no está anclada en la naturaleza humana, sino que es una construcción social. Y a partir de ahí, el debate dejó de ser jurídico, pasó a ser antropológico. Es decir, dejó de preguntarse qué derechos deben tener las mujeres y empezó a preguntarse qué es una mujer. A ver, cuando ya algo que defiende a la mujer, señores, y cuando una revolución empieza a cuestionar la propia definición del ser humano, no estamos hablando solo de política o de derechos civiles o de sociedad. Estamos hablando de una visión del hombre. Aquí empieza a aparecer una tensión profunda que atraviesa todo nuestro tiempo. Porque si la diferencia entre hombre y mujer deja de ser una realidad significativa, entonces la relación entre ambos sexos deja de ser complementaria. Porque si ya se dibuja la línea donde se diferencia uno del otro, ¿qué nos queda? Es decir, todo se vuelve negociable, todo puede volverse conflictivo y muchas veces termina convirtiéndose en una lucha por el poder. Pero antes de sacar conclusiones rápidas, tenemos que dar un paso un poquito más atrás en la historia, porque el feminismo no solo cambió su discurso filosófico, también se mezcló con otra revolución cultural gigantesca que ocurrió en los años 60 y a la cual se ha llamado la revolución sexual. Cuando esas dos corrientes se encontraron, señoras y señores, la relación entre hombres, mujer, sexualidad y familia cambió así radicalmente. O sea, hubo un antes y un después bastante marcado y aquí es donde la historia comienza a volverse mucho más compleja y más delicada, porque hay muchas consecuencias de esta revolución que las estamos viviendo a día de hoy todavía.
en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en la profunda confusión que muchos hombres sienten sobre qué significa realmente ser hombres. Y lo vamos a ver a continuación. Hay una diferencia muy importante que muchas veces desaparece en las discusiones modernas. No es lo mismo igualdad que indistinción. Y durante buena parte del siglo XX, esa frontera empezó a desdibujarse. La igualdad en sentido clásico significa algo bastante claro, que hombres y mujeres poseen la misma dignidad humana, que deben tener igual protección ante la ley y que nadie puede ser tratado de manera inferior al otro por razón de su sexo. Ese principio solo no es, no solo, a ver, este principio no solo es compatible con la visión cristiana del ser humano, con la cosmología o la visión o la cosmovisión. De hecho, está profundamente arraigado en ella. Y vamos a revisarlo de manera veloz. El cristianismo fue una de las primeras tradiciones en afirmar con fuerza que la dignidad humana no depende del poder, del sexo o de la posición social. Siglo I ya el apóstol San Pablo escribió a los Gálatas una frase que es revolucionaria en todo sentido, pero profundamente cristiana. Yo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. A los que anotan esto es Gálatas 3:28. En el mundo antiguo, donde la mujer muchas veces tenía un estatus legal limitado, esa afirmación sería profundamente radical. Ahí San Pablo está rompiendo con su propia tradición de judío, cual la mujer se contaba entre la posesión de los hombres, casi como la vaca, casi como una casa, y la transfiere a una misma dignidad unida en Cristo. Para los que digan que el cristianismo denigra a la mujer, más bien la sacó de ser contada entre cosas para ser tomada en cuenta como persona. Sin embargo, el cristianismo nunca afirmó que hombres y mujeres fueran idénticos. O sea, son iguales en dignidad, pero no son idénticos intrínsecamente uno con el otro. Se los resumo así. Para el cristianismo, el hombre y la mujer son iguales en dignidad y diferentes en su modo de ser persona. Durante siglos esa tensión entre igualdad y diferencia fue parte de la comprensión cultural de Occidente, que si bien existe esa tensión, por el hecho de que una cosa contrasta con la otra, eso mantenía el entendimiento, la lógica de todo esto, ¿no? Pero en la segunda mitad del siglo XX empezó a surgir esta otra idea, introducida por Simone de Beauvoir, la idea de que la diferencia misma era sospechosa, que hablar de naturaleza masculina y femenina podría esconder estructuras de poder. Y aquí entra en la escena otra figura clave del pensamiento feminista contemporáneo de la época, Judith Butler. En 1990, esta mujer escribió un libro que tendría una enorme influencia en universidades y movimientos culturales, Gender Trouble, o Problema de Género. En esa obra se da una idea radical, que el sexo biológico y el género no están necesariamente conectados. Es decir, que la identidad masculina o femenina no es una realidad natural, sino una construcción social performativa. Es decir, que es un disfraz que nos ponemos a causa de la sociedad, del ambiente que te rodea. En otras palabras, no existiría una esencia masculina ni femenina. Son roles que la cultura nos enseña a interpretar, tal cual una obra de teatro. Esta idea, que comenzó como una teoría académica en algunos círculos universitarios, fue expandiéndose con el tiempo hacia el discurso político. Una mujer dijo, el que ser mujer no se nace, sino que se hace. Y otra dijo, pasémoslo a la sociedad entera. Hombres y mujeres en realidad hacen una performance de su identidad, lo cual es bastante ridículo visto el hecho de que se defiende a la mujer, mas no se sabe exactamente a qué le puedes decir mujer. Y todo, es decir, se enreda ya, se empiezan a dibujar las cosas, y esto ya empieza a perder cualquier sentido de lo que en un momento lo tuvo. A ver, con ello, algo bastante curioso. La lucha ya no era solo por igualdad, era por desmantelar la diferencia. Pero aquí aparece una pregunta importante, porque si eliminamos la diferencia entre hombre y mujer, exactamente, si lo masculino y lo femenino son simplemente construcciones sociales,
Entonces la identidad sexual deja de ser un dato de la realidad, pasa a ser una elección individual. Y cuando la identidad se vuelve completamente autodeterminada, aparece una nueva crisis, que es la crisis de la definición. Y por eso hoy vemos debates que hace apenas 20 años, que digo 20 años, hace 10 años, hace, bueno, 30 años puede ser, ¿no? Habrían parecido impensables. Por ejemplo, en 2022, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, la jueza de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, fue preguntada públicamente: ¿puede usted definirnos qué es una mujer? Y su respuesta fue la siguiente: no soy bióloga. Allá de las interpretaciones políticas del momento, el episodio reveló algo profundo sobre el estado cultural actual. Durante milenios, la humanidad había tenido una comprensión bastante clara de lo que significaba ser hombre o mujer. Hoy en algunos espacios culturales esa definición se ha vuelto difusa o imposible, razón de pleitos en redes sociales, espacios académicos, en espacios políticos, incluso en espacios económicos y hasta en el entretenimiento. Y cuando una sociedad ya no puede definir algo tan básico como una mujer, inevitablemente surge otra pregunta: ¿qué es exactamente lo que estamos defendiendo? Porque si la identidad femenina deja de ser contenido, de tener contenido propio, entonces tampoco queda claro qué significa defenderla. Aquí aparece una paradoja cultural bastante fuerte, caballeros. En nombre de liberar a la mujer de los estereotipos, terminamos eliminando la propia idea de la feminidad. O sea, borramos del mapa aquello que creíamos defender, en el caso desde el punto de vista feminista. Y cuando eso ocurre, algo curioso pasa también con los hombres, porque si la feminidad se ve indefinida, la masculinidad, que son dependientes uno del otro, o sea, son complementarios. Si ya no sabemos qué significa mujer, tampoco sabemos muy bien qué significa ser hombre. Y cuando ambas identidades se vuelven borrosas, relaciones entre hombres y mujeres se vuelven cada vez más inestables. De ahí surgen el poliamor, el asexualismo, el pansexualismo. La última moda de este año, los Terians. Todo esto nace hace 36 años, en 1990. En algunos casos, incluso resulta en una sospecha mutua. Es decir, las parejas a día de hoy incluso viven con una desconfianza, ¿cómo decirlo?, infundada. Y aquí es donde empezamos a ver algo que afecta directamente al mundo masculino. Porque cuando la diferencia sexual empieza a verse como una amenaza, la masculinidad también empieza a verse como un problema. Y eso nos lleva a uno de los fenómenos culturales más importantes de las últimas décadas: la demonización cultural del hombre. Pero antes de que saquemos conclusiones fáciles, tenemos que mirar esto con la misma honestidad que hemos visto hasta ahora. Porque si hoy muchos hombres se sienten acusados o desorientados, también hay razones históricas que explican por qué surgió esa reacción. Y ese es el terreno en el que vamos a entrar ahora. Así que vamos a abordarlo en el siguiente bloque. A ver, cuando una revolución empieza a definir al ser humano, inevitablemente aparece un culpable, ¿ok? Porque no se puede hacer una revolución contra nada. Y en buena parte del discurso cultural contemporáneo, ese culpable tiene nombre: el patriarcado. La palabra se ha vuelto omnipresente. A día de hoy se utiliza para explicar desigualdades económicas, familiares, dinámicas sociales, violencia, roles de género y comportamientos cotidianos. Para lo que sea, para lo que te sirva, está el patriarcado. Pero para entender bien lo que significa hoy hay que saber de dónde viene, porque la palabra patriarcado es tan antigua como la humanidad. Típicamente el término patriarcado se utilizaba en antropología y sociología para definir sociedades donde la autoridad familiar y política estaba principalmente en manos de los hombres. Que, señoras y señores, así como existen sociedades patriarcales, hay sociedades matriarcales. Y hay sociedades en las que no va ni lo uno ni lo otro. Créanlo, créanlo, hay de todo, pero pues en este mundo occidental el patriarcado es ya una figura eterna. Durante muchos siglos, muchas culturas funcionaron efectivamente bajo estructuras patriarcales, y hay un ejemplo, porque la primera democracia de la historia, que fue ¿cómo que se llama? La cultura griega, dio luz a la cultura romana en muchos términos, y aquí nace el derecho romano, donde el padre de familia, el pater familias, tenía
autoridad legal familiares. Este modelo nacido de la democracia griega, pero implementada en el derecho romano, influyó en muchas estructuras jurídicas de Europa durante siglos, especialmente durante la segunda ola del feminismo en los años 60 y 70. Algunos teóricos comenzaron a utilizar el término de una forma mucho más amplia. Es decir, que la utilización de este término de manera despectiva hacia el sexo masculino tiene nada más apenas 50 o 60 años, porque ya pasó a dejar de ser una descripción histórica a pasar a ser una explicación cultural del poder masculino en la sociedad. A ver, 1970, donde una activista, escritora estadounidense llamada Kate Millett publicó un libro que tuvo un gran impacto en el movimiento feminista. Se llama Sexual Politics. En esa obra se da una idea central, que las relaciones entre hombres y mujeres no pueden entenderse solo como relaciones personales, sino como relaciones políticas de poder. En este momento ya se, se va de las manos de los derechos civiles todo este asunto de la lucha feminista y se vuelve ya una cosa política e ideológica entre hombres y mujeres a la política, al mundo político, al mundo del poder. Esta interpretación, según la que nos da esta mujer, la cultura, la familia, el lenguaje y las instituciones estarían estructurados para beneficiar sistemáticamente a los hombres. ¿Cómo? No lo sé. Pero bueno, esta visión tuvo enorme influencia en universidades, sociales y políticas durante el dueño, el patriarca o el, como lo quieran llamar ustedes, el burgués, para pasar a ser una guerra entre hombres y mujeres. Y esto produce verdaderamente división de la cual se ganan elecciones. Esto también produjo algo que muchos sociólogos han señalado. Cuando una teoría interpreta casi todas las relaciones humanas como relaciones de poder, la confianza entre las personas comienza a erosionarse. Por eso vemos que de los años 60 y 70 la institución del matrimonio ha perdido gran fortaleza, porque las personas se casan ya no para crear juntas, sino para establecer un contrato que dura hasta que a ambas partes les conviene, básicamente. Y esto es una generalización. Yo sé que el matrimonio a día de hoy sigue en pie como institución social estable, ya no se diga como sacramento de la iglesia, pero es una realidad que muchísimas parejas, desde aquel entonces un gran porcentaje, ha visto el matrimonio como esto, como una transacción. Y aquí aparece entonces un fenómeno cultural. En los últimos 30 años el discurso público ha incorporado conceptos que refuerzan esa sospecha. Por ejemplo, en 1989 la jurista estadounidense Kimberly Crenshaw introdujo el concepto de interseccionalidad, una palabra que a día de hoy la ocupa todo el mundo. La idea era mostrar cómo diferentes formas de discriminación, raza, sexo, clase, podían superponerse. El concepto tenía inicialmente una intención analítica bastante legítima, pero con el tiempo se integró en un marco ideológico más amplio, donde ciertas identidades sociales se interpretan principalmente en términos de opresores y oprimidos. Y en muchos de estos marcos teóricos, el varón, especialmente el varón o heterosexual, aparece automáticamente en el lado del privilegio estructural, por el mero hecho de ser varón. Ahora hablemos de discriminar asociada a conceptos como privilegio, dominación, toxicidad. Tanto que de hecho en 2018 la American Psychological Association publicó sus Guidelines for Psychological Practice with Boys and Men, es decir, las guías para la práctica psicológica con hombres y niños, donde advertía que ciertas normas tradicionales de masculinidad, como la autosuficiencia extrema, la supresión emocional o la agresividad, podían tener efectos negativos en la salud mental. A ver, insisto, todo, todo en exceso es malo. Valerse como hombre no significa exactamente algún efecto negativo. El hecho de ser hombre no lo es. Este documento generó un debate porque algunos lo interpretaron como una crítica necesaria a ciertos modelos masculinos destructivos, mientras que otros lo vieron como un ejemplo más de la patologización cultural de la masculinidad. Perdón por mi mala pronunciación. Más allá de las interpretaciones, el hecho es que en muchas universidades, muchas conversaciones públicas, el hombre aparece cada vez más como un problema a corregir. Y eso tiene consecuencias psicológicas sociales, porque cuando una generación entera de hombres crece escuchando que la masculinidad es sospechosa,
aparecen dos reacciones típicas, ¿no? La primera es la hiperdefensiva. Hombres que responden con rabia, sentimientos o discursos agresivamente antifeministas. Y la segunda reacción es mucho más silenciosa, es la retirada, apartarse, rendirse, ¿no? Hombres que simplemente dejan de involucrarse, dejan de liderar, de tomar iniciativa, evitan compromisos, evitan relaciones profundas, evitan incluso expresar su identidad masculina por miedo a ser juzgados o ridiculizados. Al punto que algunos sociólogos, han empezado a hablar de este fenómeno como una crisis de agencia masculina. No es que los hombres ya no existan, es que muchos ya no saben actuar como hombres en un contexto donde su identidad parece constantemente cuestionada. Y aquí aparece una paradoja profunda, ¿no? Porque mientras ciertos discursos culturales critican la masculinidad, al mismo tiempo muchas mujeres siguen esperando de los hombres cosas muy concretas: protección, estabilidad, liderazgo emocional, presencia firme. A ver, muchas de estas mujeres le llaman hombres que resuelvan a esto, ¿no? Un hombre que resuelva. Quieren la cuestión masculina sin el compromiso con el sexo masculino. Cuando estas expectativas chocan con un discurso cultural, se legitima la masculinidad y entonces aparece una tensión enorme. El hombre no sabe si liderar o retirarse. Y cuando el hombre deja de saber quién es, la relación entre hombres y mujeres empieza a volverse profundamente inestable. Pero aquí hay que decir algo con claridad, porque sería demasiado fácil culpar solo a la ideología. La verdad, también más incómoda. A ver, porque es cierto, la culpa de esto la tiene la ideología. Por el mero hecho de existir y de confundir a mujeres y hombres, es un gran culpable. Pero muchos hombres también abandonaron su responsabilidad mucho antes de que aparecieran estos debates. ¿Por qué? Porque se acompañó de la revolución sexual, ya lo hablamos en otro tema, y los hombres se desligaron de su labor en el hogar. Eso es también verdadero. Ausentes, compromisos evitados, inmadurez emocional. Hombres que quisieron los privilegios del poder sin la responsabilidad del liderazgo. Y cuando eso ocurre, es comprensible que surjan reacciones. El problema es que cuando estas reacciones terminan convirtiéndose en otra forma de distorsión. Es decir, porque la solución a los abusos del poder masculino no es eliminar la masculinidad, es redimirla, es sanarla. Y para entender cómo hacerlo tenemos que ir aún más profundo. No solo a la política, no solo a la ideología, sino a la raíz antropológica de la diferencia entre hombres y mujeres. Que la pregunta no es quién domina a quién. Está mal formulada a día de hoy. La gran pregunta es otra: ¿para qué existe el hombre y la mujer el uno para el otro? Y es ahí donde entramos en uno de los puntos más profundos que vamos a abordar el día de hoy: la crisis de la feminidad misma. Caballeros, llegamos ahora a uno de los puntos más delicados de todo este episodio. Que después de todo lo que hemos visto, los cambios culturales, las revoluciones ideológicas, las tensiones entre igualdad y diferencia, es una pregunta que hace apenas una década habría parecido absurda, pero que hoy se ha vuelto sorprendentemente difícil de responder. ¿Qué es una mujer? Durante milenios la humanidad no tuvo problemas para responder esa pregunta, se lo aseguro. Las culturas podrían tener roles sociales distintos, estructuras familiares distintas, e incluso desigualdades injustas. Pero la realidad básica de la diferencia sexual era evidente, que se entienda. Sin embargo, en las últimas décadas esa claridad empezó a desaparecer del discurso público. Y esto no ocurrió solo por debates ideológicos aislados, no, señores, ocurrió por una transformación cultural mucho más amplia. Por ejemplo, en 2016 la revista National Geographic dedicó un número especial completo al fenómeno del género fluido. El tema central, vean esto, era cómo las nuevas generaciones estaban empezando a entender la identidad sexual no como una realidad biológica fija, no, señores, sino como un espectro de identidades posibles, tal cual fuera un menú. Pocos años después, en 2019, el World Health Organization publicó la nueva edición de la International Classification of Diseases número 11, donde se retiró la incongruencia de género del capítulo de trastornos mentales, trasladándola a una categoría relacionada con la salud sexual. El cambio buscaba reducir el estigma hacia personas con disforia de género, pero también, ojo, dejaba algo mucho más profundo.
un cambio cultural en la manera que entendemos la relación entre biología e experiencia personal. Es decir, y ahora mi experiencia personal marca mi realidad personal, marca mi forma de entenderme a mí mismo y cómo yo me relaciono con el mundo. Pero eso es meramente percepción. Al mismo tiempo, en muchos países empezaron a aparecer reformas relacionadas con la autoidentificación de género. Una de las más viles e infames, por ejemplo, fue en 2023, donde se dio el caso en que España aprobó la llamada Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, que permite el cambio legal de sexo en documentos oficiales basándose en la autodeterminación de la persona sin necesidad de informes médicos previos. Es decir, solamente porque tú lo dices y tú lo piensas, automáticamente te vuelves mujer o te vuelves hombre. Medidas similares han aparecido también en otros países europeos y americanos. Todo muestra algo importante, señores. La conversación cultural ya no gira en torno a derechos de las mujeres, no. Ahora gira en torno a la definición misma de lo que significa ser mujer. Y créanme, ya en este punto la lucha feminista ha perdido cualquier tipo de sentido. Porque el feminismo histórico nació para defender a las mujeres como una realidad social concreta. Pero si la categoría mujer se vuelve completamente abierta o indefinida, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién es exactamente el sujeto que se está defendiendo? Esta pregunta ya no la hacen solo los críticos del feminismo, sino también que lo están planteando algunas feministas, que las están tirando debajo del colchón, por cierto. Por ejemplo, la filósofa británica Kathleen Stock ha argumentado en varios trabajos académicos que eliminar completamente la categoría biológica de mujer que crea problemas conceptuales para el propio feminismo. En su libro Material Girls, sostiene que los derechos basados en el sexo biológico se vuelven difíciles de proteger si la categoría mujer deja de ser una referencia clara. Es que es un asunto de lógica, un asunto de un pensamiento humano básico. No se trata aquí de negar la dignidad de ninguna persona, se trata de reconocer una tensión intelectual real que está ocurriendo dentro del propio debate contemporáneo. Porque cuando una cultura ya no puede definir conceptos fundamentales, empieza a entrar en una especie de confusión antropológica. Y esa confusión tiene consecuencias muy concretas. Si la feminidad deja de tener contenido propio, las mujeres también empiezan a experimentar una crisis de identidad, donde podemos ver el resultado de que nadie sabe qué es verdaderamente profundamente real y a qué podemos llamar mujer y a qué no. Muchas mujeres hoy crecen escuchando mensajes contradictorios. Por un lado se les dice que deben ser completamente independientes, autosuficientes y autónomas, y por otro lado viven experimentando el deseo profundo de una relación, de familia, de maternidad, de vínculos. Y la cultura les dice que todo eso es opcional, pero el corazón humano no funciona con esas mismas reglas de las instrucciones culturales. Y cuando esas tensiones internas no encuentran un lenguaje claro para resolverse, aparecen nuevas formas de ansiedad existencial, porque la persona femenina o masculina se sabe incompleta, sabe que su propósito está ahí y su identidad es innegable al final del día y muchas mujeres, muchos hombres se ríen también de esto, las mujeres se ríen de otras mujeres, los hombres también podemos encontrar esto gracioso sin dejar de ser una realidad que refleja algo profundamente triste y complejo, el hecho de que muchas feministas cuando encuentran a un buen hombre dejan de serlo. A ver, primero que nada, esto no significa que todas las mujeres vivan esa crisis de la misma manera, no, pero sí explica por qué muchas conversaciones actuales sobre identidad femenina están cargadas de incertidumbre. Y aquí aparece algo que afecta directamente a los hombres, así que pongan atención, caballeros. Porque cuando la feminidad se vuelve culturalmente indefinida, la masculinidad también pierde su punto de referencia. Durante siglos, insisto, lo masculino y lo femenino se entendían en relación mutua, no como enemigos. Eso es reciente, tiene 50 años recién. Cuando una de esas dos identidades fue difusa, la otra también. Y eso nos devuelve a la pregunta que atraviesa todo este episodio. Si el feminismo contemporáneo buscaba liberar a la mujer, ¿por qué muchas mujeres hoy se sienten más confundidas que liberadas? Porque vemos más discursos de empoderamiento, también más ansiedad,
más desorientación, más dificultad para construir relaciones estables. Tal vez porque la verdadera liberación no consiste en borrar la diferencia, sino en comprender para qué carajo existe. Y esa pregunta, la más profunda de todas, no puede responderse solo desde la política, de la sociología o desde una ideología. Necesita una visión más profunda de la persona humana, una visión capaz de explicar por qué la diferencia entre hombre y mujer no es una amenaza, sino un don recíproco, señoras y señores. Y es aquí donde la tradición cristiana tiene algo sorprendentemente profundo para decir, no como una ideología, sino como antropología. Porque antes de estas guerras culturales existía. Es que esto no es nuevo, pero ya tenía una respuesta sobre. Ya existía una reflexión sobre la diferencia entre hombre y mujer que no estaban basadas en la competencia, sino en la complementariedad. Y esa reflexión alcanzó una profundidad extraordinaria en el pensamiento de uno de los papas más influyentes del siglo XX. Y lo vamos a ver a continuación. Entramos ahora en el bloque final de este episodio y con lo que me gustaría cerrar porque está una respuesta que me parece congruentísima y no podías dejar de ser cristiana al mismo tiempo, ¿no? Hasta ahora hemos recorrido un largo camino, hemos visto las injusticias históricas, hemos visto cómo algunas corrientes del feminismo buscaron corregirlas, hemos visto también cómo en ciertos momentos la conversación dejó de ser sobre derecho y empezó a ser sobre identidad, y cómo cuando la diferencia entre hombre y mujer empieza a diluirse, aparece una confusión profunda entre ambos lados. Pero en medio de todo este panorama cultural hay una propuesta antropológica que casi nunca aparece en los debates públicos y que debería de tener mayor relevancia. Una propuesta que no nace en universidades ideologizadas ni en luchas de poder político, de una pregunta mucho más antigua, a la misma vez mucho más profunda. ¿Qué significa realmente ser hombre y ser mujer? Y una de las reflexiones más profundas sobre esa pregunta en el siglo XX vino de un hombre que había vivido personalmente los grandes dramas ideológicos en Europa: el nazismo, el comunismo, la guerra. Este hombre fue San Juan Pablo II, nacido como Karol Wojtyła en Polonia. Durante su pontificado, entre 1979 y 1984, desarrolló una serie de 129 catequesis durante las audiencias generales de los miércoles en el Vaticano. Con el tiempo, esas enseñanzas se recopilaron en lo que hoy se conoce como teología del cuerpo. Y esto es interesante porque estas reflexiones surgieron precisamente en el contexto cultural posterior a la revolución sexual de los años 60. Muchas corrientes culturales intentaban redefinir la sexualidad como simple expresión del deseo o autonomía individual. San Juan Pablo II, en cambio, planteó una pregunta radicalmente distinta. No preguntó ¿qué puedo hacer con mi cuerpo? Preguntó ¿qué dice el cuerpo sobre quién soy yo? Su punto de partida es profundamente bíblico, pero también filosófico, propio de este servidor San Juan Pablo II. El cuerpo humano no es un accidente biológico, como muchas personas creen. El cuerpo revela algo sobre la persona, y el hecho de que existamos como hombre o mujer no es irrelevante. Es decir, está lleno de sentido. Es parte del lenguaje mismo de nuestra humanidad. Para explicar esto, San Juan Pablo II volvió a uno de los textos más antiguos de la tradición bíblica, el libro del Génesis. Propiamente en Génesis 1:21 aparece una frase que ha marcado la visión cristiana de la persona durante siglos. Dice lo siguiente: la diferencia sexual no aparece aquí como un problema, porque nunca lo fue, nunca lo ha sido y nunca debería de haberlo sido. Aparece como parte de la imagen de Dios en el ser humano. Para San Juan Pablo II, esto tiene una implicación enorme. Significa que el hombre y la mujer no son competidores por el poder, sino que son dos modos complementarios de ser persona. Y esa complementariedad tiene una orientación clara, no la competencia, sino la. Esto cambia completamente el marco de la conversación cultural, porque si el cuerpo está hecho para ese don, entonces la sexualidad no es simplemente un campo de libertad, es un lenguaje. Los cuerpos se hablan uno al otro en su complementariedad, un lenguaje que expresa entrega, comunión y fecundidad. Por eso San Juan Pablo II insistía en algo que hoy suena totalmente contracultural. La diferencia entre hombre y mujer no es una amenaza que debe eliminarse,
Es un don que debe aprenderse a vivir. Quien sabe habitar en su feminidad y en su masculinidad puede comprender al otro y empieza a hablar un lenguaje más profundo que en vez de gritar susurra. Un don que permite algo que ninguna autosuficiencia individual puede lograr, que es la comunión de personas. Y aquí aparece algo muy interesante, caballeros. Mientras algunas corrientes culturales contemporáneas intentan neutralizar las diferencias sexuales, la teología del cuerpo afirma justamente lo contrario, que la diferencia es precisamente lo que hace posible el encuentro. No la guerra, sino el encuentro. Esto no significa exactamente negar que haya habido abusos históricos del poder masculino. San Juan Pablo, de hecho, fue muy certero al condenarlos, aquellos que propiamente son. De hecho, en 1995, en su carta apostólica Mulieris Dignitatem, habló explícitamente de la necesidad de reconocer y corregir las injusticias cometidas contra las mujeres a lo largo de la historia. Pero su propuesta no fue borrar la diferencia, fue redescubrir el sentido original. Porque cuando la diferencia se vive como un don, la relación entre hombres y mujeres deja de ser una lucha por poder, se convierte en una vocación recíproca. ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición para mejorar el mundo, la sociedad, mi ambiente, para la persona que tengo al frente, sea hombre o mujer? Porque me reconozco desde mi propia identidad masculina o femenina. El hombre no existe contra la mujer, existe para ella. Y la mujer no existe contra el hombre, sino que existe para él. No como una dependencia, sino como algo. Y esa visión alcanza su forma más radical en el corazón del cristianismo. Porque en el cristianismo el amor no se define por dominación, se define por entrega, que es la misma relación entre Cristo y la iglesia. Y eso nos lleva al punto final de este episodio, ¿no? Porque la solución de la guerra cultural entre los hombres y las mujeres no es que uno gane y el otro pierda. La solución es redescubrir por qué existimos el uno para el otro. Y esta es la gran pregunta, la gran respuesta a la gran pregunta. ¿Por qué nos ha fallado el feminismo a hombres y mujeres? Porque nos ha enseñado guerra, cuando la solución es el redescubrir por qué existimos el uno para el otro. Y con esto llegamos al final del episodio, queridos caballeros y damas que han llegado hasta este momento. Gracias por llegar hasta acá, gracias por acompañarnos durante todo este periplo. Nos vemos el siguiente martes en Templarios Digitales y el viernes que viene en otro episodio de Viernes de Varones. Compartan este episodio para que lleguen a más personas, a más hombres, a más caballeros. Síganos en nuestras redes sociales con el usuario @1a1-podcast. Estamos en TikTok, en Twitter, en YouTube y en Instagram, así que vayan a darse una vuelta por ahí, van a encontrar más material. Pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcasting, así que vayan a seguirnos por allá también. Vean el resto de los episodios que les aseguro que les va a servir más de alguno. Por el momento me voy despidiendo. Les saluda su servidor de siempre, Edwin Vargas, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.